Diego Fernando Hurtado Guzmán, médico, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en bioética. Estoy muy contento y muy complacido de poderlos acompañar y de traerles este mensaje tan urgente para nosotros, los responsables de las decisiones en las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo y en el tema de salud mental. Entonces, mi interés con ustedes el día de hoy es invitarlos a que debemos gestionar el estrés, la salud mental, desde otras áreas del conocimiento. Sabemos que la psicología ha tenido un trabajo muy grande y muy notorio y muy valioso en todos estos años para tratar de entender cómo gestionar el estrés y el riesgo psicosocial en nuestras organizaciones. Sin embargo, mi invitación a partir de esta ponencia es precisamente esa, es de invitar a otras áreas del conocimiento para que nos acompañen en el gerenciamiento más circular o más completo del estrés y los riesgos psicosociales y la salud mental. Para poder entender por qué es necesario traer estos nuevos elementos para comprender bien el estrés y el riesgo psicosocial y la salud mental, tenemos que primero comprender que estamos inmersos, que el tema laboral está inmerso en un modelo económico y ese modelo económico marca de manera importante, de manera fuerte, las tendencias laborales y el por qué la gente se está quemando trabajando por cumplir un horario y por cumplir unas metas y por cumplir un tema organizacional, el cumplimiento de unas metas. La gente se está quemando por eso. Entonces, ese modelo económico es muy importante tenerlo aquí sobre la mesa para poder entender por qué debemos traer otro tipo de elementos. Entonces, entendamos ese aspecto laboral desde lo económico, entendiendo de que cuando yo trabajo en una organización, la organización que me ofrece, la organización me ofrece un trabajo y ese trabajo me ofrece un salario y ese salario me ofrece una dignidad y también me ofrece una jerarquía social. Hoy en día las personas valen más que por su humanidad, valen es por la empresa y el cargo que tienen en la empresa. Entonces, estos son elementos culturales muy fuertes hoy y yo creo que allí debemos empezar a entender cómo los aspectos económicos que se ven inmersos las empresas tiene que ver con la causa por la cual las personas están dispuestas a quemarse laboralmente, a estresarse laboralmente por el cumplimiento o por obtener esos beneficios. Y además, trabajar en una empresa, pues me va a generar el control de unos elementos muy importantes hoy en día. Me va a generar una seguridad alimentaria, me va a generar un acceso al trabajo, acceso a la higiene personal, acceso a la recreación, acceso a cumplir mis sueños, a comprar el carro que quiero, a comprarme la casa que quiero. Todos estos elementos son ofrecidos a las personas que cumplen con un trabajo, que pertenecen a una organización y que para no desvincularse de esto, que me da la seguridad, me da la dignidad, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, a romper mis principios de la naturaleza, como no dormir de noche, como no desayunar, almorzar y cenar a las horas adecuadas, porque tengo que trabajar, porque tengo que conservar mi trabajo, porque tengo que conservar mi dignidad, porque quiero tener dinero para comprar lo que yo quiero. Entonces allí hay un elemento muy importante que ese modelo económico inmerso en los aspectos laborales ofrecen a la población y la población está dispuesta a romper todos estos lineamientos con tal de tener un empleo y un buen trabajo. Hay un libro muy interesante de Zygmunt Bauman, que es La búsqueda de la felicidad, y allí hay un concepto muy valioso de cómo el Producto Interno Bruto pretende medir la felicidad. Entonces, en este libro es claro cómo los modelos económicos como el Producto Interno Bruto, que es un modelo meramente económico, pretende ser utilizado para definir qué tan feliz es una persona. Y yo creo que nosotros somos mucho más que un modelo económico. Entonces ahí es donde empieza a desquebrajarse como el modelo de pensar de que la felicidad se mide por aspectos meramente económicos y esto pues muy unido a los aspectos laborales. Entonces, en este libro, pues el PIB se propone como una herramienta de medición de la felicidad y obviamente pues Bauman en su inteligencia, lástima que nos haya dejado ya, pero en su inteligencia él pues indica cómo estamos equivocados de pensar que el Producto Interno Bruto o los aspectos económicos
pueden servir como modelo de la felicidad o modelo de la satisfacción laboral, y esto pues Bauman es muy claro allí. Entonces es así como tenemos un macrosistema económico muy bien diseñado, muy bien definido, todo para comprar. O sea, toda la sociedad está definida para que usted pueda comprar, pueda trabajar, para salir a comprar y de alguna manera obtener esa felicidad que de alguna manera hoy en día nos están exigiendo desde muchas organizaciones a que tenemos que ser felices. Entonces, por eso indico yo acá atropellándonos esa felicidad desde el rugir de las máquinas y desde el devenir de los algoritmos digitales. Entonces, parece increíble, pero yo en esta diapositiva estoy pretendiendo desmantelar ese criterio de ese imperativo de buscar la felicidad por parte de muchas empresas o por parte de la sociedad. Entonces, así, por ejemplo, el trabajar duro para el logro de los objetivos, el comprar productos y el ofrecer productos o comprar servicios y ofrecer servicios, el Producto Interno Bruto, el tener un salario, el tener ese trabajo que me permite comprar lo que yo quiero comprarlo, el uso de las tarjetas de crédito, esa supuesta libertad para comprar y el trabajar duro para lograr los objetivos. Esos elementos que yo acabo de representar aquí en esta diapositiva, definitivamente es como elementos del andamiaje macroeconómico que permiten o que hacen que usted se esclavice trabajando para tener dinero para comprar felicidad en los centros comerciales. Entonces, esto pues es un elemento muy importante para mí, para ser planteado por ustedes como fundamento de la presentación que estoy haciendo en este momento para ustedes. Entonces, claro, entonces como producto de ese andamiaje económico, de ese estilo de vida económico que llevamos, eso genera unas consecuencias. Esas consecuencias definitivamente son vistas o serán vistas a continuación. Entonces, así, nuestro mundo de hoy, hemos creado un mundo ideal, un mundo en términos generales ideal. Claro, todo está cubierto, hay trabajo, hay empleo, hay centros comerciales para comprar, hay dinero para gastar. Entonces es un mundo ideal hoy en día, supuestamente, y ese mundo ideal está lleno de estándares, de procesos, de procedimientos. Esos son los mecanismos que nosotros, los responsables de los sistemas de gestión o de la gestión del estrés y el riesgo psicosocial, definimos. Todo eso lo queremos definir a partir de esos mismos lineamientos económicos, como los estándares, el Producto Interno, los indicadores, los procesos, la sistematización de los logros, las megas organizacionales, las políticas organizacionales, todas son tendientes a este marcado mundo económico, pero también un mundo de gestión, de matrices, de sistemas de vigilancia epidemiológica. Y ese mundo económico o ese ideal que nosotros nos hemos montado social y laboral, de vivir para comprar y esclavizarnos en ese sentido, genera una consecuencia. Y la consecuencia definitivamente es el estrés. Yo creo que el estrés es, en definitiva, la gran consecuencia de todo ese modelo económico, de estándares, de gestión que hemos creado, y desde allí, pues claro, las personas se nos están estresando. Entonces, esta es la consecuencia, el estrés, de ser un hombre que con unos principios naturales que lo rigen, definitivamente, sucumbe, ese cuerpo, ese organismo sucumbe ante ese interés utilitarista del mundo de hoy, de vivir para comprar y quizás para aparentar. Entonces ahí empezamos a entender de que nos estamos enfermando y el estrés es el punto de partida de esas enfermedades, como lo vamos a ver a continuación. Entonces es muy claro que en ese devenir del hombre que se quema por cumplir con esos estándares macroeconómicos y laborales que nos hemos impuesto hoy en día, yo tengo una definición de estrés que viene de la Asociación Colombiana de Psiconeuroinmunoendocrinología. Esta es una asociación colombiana creada aquí en Medellín por un grupo de profesionales de la salud interesados en abordar el tema del estrés. Y esta asociación tiene una definición muy interesante sobre el estrés. Y es que el estrés es definitivamente una respuesta fisiológica de un individuo de manera global frente a un estímulo. Y esa respuesta es bio-neuropsicológica, pero yo le adicionaría más bien una respuesta psiconeuroinmunoendocrina frente a un estímulo externo o interno,
físico, químico, real o imaginario, o psicológico real o imaginario. Y ese imaginario sí que tiene que ver ahí con el tema del estrés. Y que cuando dicho estímulo supera por su capacidad personal o de adaptación al mismo a la persona, pues va a generar en ella un proceso de enfermedad. Entonces aquí quiero ser yo muy claro que a partir de esta definición podemos entender o podríamos tener la tesis de que casi cualquier enfermedad que cualquier trabajador en el mundo o en la vida privada tenga, esa enfermedad muy posiblemente sea derivada de una persona que superó, que se expuso a unos factores de riesgo, a unos estímulos y que su cuerpo no pudo, llegó un momento en el que no los pudo tolerar. Frente a eso se genera estrés crónico, un distrés, y producto de ese distrés va generando esa respuesta psiconeuroinmunoendocrina social en los trabajadores y en las personas de la vida privada, pues de la vida no laboral, y va generando un proceso de enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir esto? Podríamos pensar que cualquier enfermedad que llega al área de gestión del talento humano de una empresa como una incapacidad médica, esa incapacidad médica, sea un infarto agudo del miocardio, sea un hipotiroidismo, sea una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa o sea una gripa, cualquier enfermedad que sea, muy posiblemente esa enfermedad sea derivada del estrés. Y si es así, pues habría que despertar ese sistema de vigilancia epidemiológica, la activación de las matrices de peligro y riesgo, en el sentido de que esa enfermedad viene posiblemente derivada del estrés y por tanto el riesgo psicosocial debe estar presente allí. Cosa pues que hoy en día no sucede en general en las organizaciones. Si llega una incapacidad a una empresa por un infarto agudo del miocardio o por una angina de pecho, pues abrirán un sistema de vigilancia epidemiológica cardiovascular. O si la persona llega con una enfermedad gastrointestinal, por ejemplo una gastritis crónica, muy posiblemente la empresa ponga en marcha un sistema de vigilancia epidemiológica gastrointestinal si su grupo poblacional lo requiere. Pero la invitación a partir de esta definición es que prácticamente con la llegada de cualquier enfermedad, sea de cualquier origen, habría que pensarla solo por la definición en que sea de origen del estrés o del riesgo psicosocial. Entonces aquí un paradigma que tenemos que romper con el apoyo de ustedes allá como responsables de los sistemas de gestión de sus empresas y que gestionan de alguna manera el estrés, la seguridad de salud en el trabajo, la salud mental y el riesgo psicosocial. Obviamente esta definición de estrés en el marco de que enfermedades como la depresión son la segunda causa de discapacidad en el mundo para la Organización Mundial de la Salud para el 2020. Entonces, o sea, es coherente que la mayor causa de degeneración de enfermedades en el mundo muy posiblemente sea el estrés y nosotros como responsables y conocedores de estas áreas no lo estamos enfocando de esa manera. Así las cosas, el estrés es el resultado de esa vulnerabilidad humana. ¿Cuál es la vulnerabilidad? De exponernos frente a un sistema y un modo de vivir que nuestro cuerpo no puede tolerar. El hecho de, por ejemplo, tener que trabajar de noche. Nuestro cuerpo no es un organismo que es de noche, nuestro cuerpo es 100% de día y aún así le exigimos trabajar de noche y que fuera de eso nos estrese. Entonces ahí es donde empezamos a entender el por qué nos estamos volviendo más vulnerables de lo que ya por sí somos y fuera de eso no estamos entendiendo por qué gestionar el estrés y el riesgo psicosocial como lo estamos haciendo hoy en día, no logra los objetivos o las metas que nosotros quisiéramos. Entonces ahí empezamos a comprender algunas cosas. Entonces, la gestión del estrés y el riesgo psicosocial de hoy afrontan definitivamente el problema del estrés, no es de procurar educar al hombre en que esta persona desarrolle estrategias de afrontamiento desde la humanidad, o sea, entender al hombre en su vulnerabilidad, sino que lo que hacemos es educar al hombre para que, por ejemplo, desde herramientas como la psicología positiva, por ejemplo, que es muy valiosa, pero no es la única que nos puede apoyar, es desde esa orilla, es ofrecer herramientas para que las personas permitan afrontar su estrés de una mejor manera. O sea, nos estamos dedicando al afrontamiento del estrés desde la psicología para que éste tenga herramientas para afrontar el estrés, pero no estamos considerando elementos como la humanidad del individuo, que es un imperativo entenderla para poder definitivamente comprender que el estrés y el riesgo psicosocial es mucho más
que el entendimiento psicológico o médico del ser humano. Entonces ahí un elemento muy importante. Entonces es así como a partir del mundo de hoy que hemos creado desde la economía y desde la técnica, llámese la técnica como la medicina, la psicología, la administración, la gerencia, la física, la química, a eso llamamos técnica. Entonces, hemos creado ese andamiaje social de estas herramientas, ¿cierto? Sin embargo, las hemos usado para dar respuesta y ser coherentes con esa misma plataforma capitalista, el de trabajar y ser feliz y sano. Entonces, desde este andamiaje que hemos creado, de ese andamiaje también hemos creado las soluciones para que nosotros seamos felices, ¿cierto? Sin embargo, en esas empresas donde hacemos eso, la misma empresa es una gran generadora de riesgos y se pone en marcha pues esas mismas leyes de la economía, como ya lo he indicado, para resolver esos problemas de la salud mental y los riesgos psicosociales. Y como consecuencia de ellos es que han llegado enfermedades, todas estas derivadas del estrés, producto de la falta del desarrollo individual. O sea, estamos dejando que la empresa sola sea la que genere las estrategias desde la macroeconomía y desde la mera técnica, pero no estamos involucrando pues aquí al ser humano para que nos apoye en este concepto. Entonces aquí un elemento muy importante a considerar. Entonces, el andamiaje actual que tenemos del estrés y el riesgo psicosocial nos lleva como a diferentes líneas. El primero es que hoy pretendemos gestionar el estrés desde la pura psicología, ¿cierto? En términos de una herramienta muy valiosa que hemos creado nosotros a partir de comprender al ser humano, pero desde la técnica. Entonces, continuamos buscando la solución a los problemas actuales del estrés y el riesgo psicosocial y la salud mental desde la mera técnica, ¿cierto? Desde estas técnicas que nos hemos inventado, que pues obviamente son totalmente valiosas. Yo no estoy diciendo que no sean valiosas, sino que solo estamos usando la mera técnica. Entonces yo considero que debemos tomar también un tercer camino o incorporar un tercer camino en donde sea innecesario implementar otro tipo de elementos olvidados, como lo diría el profesor Urdine, el italiano, que dice que es necesario incorporar elementos más inútiles. Pero inútiles, ¿por qué? Inútiles en cuanto a que son inútiles porque no dan dinero en este mundo económico que en el que nos hemos involucrado. Entonces, él propone esas herramientas más inútiles para resolver esos elementos que no estamos resolviendo en nuestras sociedades. Y yo, para ustedes, considero que debemos incorporar estos elementos inútiles para, desde las humanidades, gestionar el estrés y el riesgo psicosocial. ¿Y cómo lo haríamos? Desde lo que nosotros llamamos la humanitas, o sea, incorporar el entendimiento del hombre desde su condición humana. Eso pues es lo que yo pretendo o estoy pretendiendo sustentar en esta presentación para ustedes. Entonces, la humanitas, el ethos, son otros elementos para la gestión del estrés y el riesgo psicosocial. Aquí yo no quiero indicar de que si yo estoy de alguna manera criticando la técnica, no lo estoy haciendo no porque yo considere que no sea importante. Quizás si nosotros no hubiéramos desarrollado la ética, todavía estuviéramos persiguiendo mamuts o siendo perseguidos por bestias salvajes. Sin embargo, en esa técnica nos ha definido y nos ha hecho pensar ahora en ir a Marte, que es la próxima misión astronómica que estamos teniendo. Entonces, yo no es que esté criticando la técnica, sino que lo que critico es el uso de solo la técnica para la gestión del estrés y el riesgo psicosocial, así como en las primeras diapositivas expliqué que se pretende medir la felicidad a partir de mediciones como el Producto Interno Bruto. Entonces, es a ese sentido pues, que me refiero. Entonces, ahí es muy importante que si el Producto Interno Bruto lo quiero desmantelar como una medición de la felicidad, aquí tengo en el mismo Zygmunt Bauman, en ese mismo libro del arte de la vida, tengo un entrecomillado muy interesante que quiero leerles, en donde de alguna manera desmiente también, o Bauman me apoya a mí para desmentir que el PIB puede ser un medidor de felicidad, o en mi caso, que la mera técnica puede resolver la medición del estrés y del riesgo psicosocial. Entonces, abro comillas.
En cambio, el Producto Interno Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios. No se preocupa de evaluar la calidad de nuestros debates políticos, ni la integridad de nuestros representantes. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Entonces, Bauman, este entrecomillado no merece explicación, yo creo que habla por sí sola, pero es claro de que no podemos pretender, como se está haciendo, la medición de la felicidad a partir de aspectos socioeconómicos o macroeconómicos, pretender medir el estrés y el riesgo psicosocial y la salud mental solo a partir de la mera técnica que hemos creado. Entonces allí una ruptura, un llamado de atención a que debemos incorporar otros elementos para eso. Entonces, aquí tenemos algunos elementos que quiero invitar muy respetuosamente para ustedes, para que incorporen en su gestión del estrés y el riesgo psicosocial. Definamos para ello qué es Humanitas. Entonces, la Humanitas lo pongo en tipo de letra cursiva, porque pues es una palabra no castellana. Es para los griegos definitivamente un proceso de toda la vida. La Humanitas es la educación del hombre para que éste forje sus máximas virtudes a partir del conocimiento de sus propios principios humanos. Es decir, la Humanitas es a partir del conocimiento del hombre, de sus vulnerabilidades y de su interrelación con el mundo, a partir de allí, dedíquese a conocerse para poder buscar un proceso de excelencia de sí mismo y desarrollarse como ser humano. Esa es la humanidad o la humanitas. Listo. Pero también tenemos que definir qué es el ethos o la ética, ¿cierto? Entonces el ethos también está en cursiva porque no es una palabra castellana, significa fundamentalmente carácter o modo de ser. O sea, el ethos es forjarse un carácter, ¿cierto? Es usted, a partir del uso, del estudio del humanitas, o sea, a partir de usted conocerse a sí mismo y educarse a sí mismo para ser excelente, entendiendo su relación con el mundo y de todos los otros elementos, cómo se relacionan con usted, a partir de allí usted puede incorporar elementos o forjar su propio carácter, o sea, comportarse de manera ética. Entonces, aquí yo planteo para ustedes la fusión de estos dos términos. Entonces, yo diría que debemos hacer uso, para gestionar el estrés y el riesgo psicosocial, debemos hacer uso de la humanidad y de la ética. Entonces, ¿qué significa eso? Que el ser humano debe, durante toda su vida, educarse para comprender las reglas de la naturaleza y respetarlas. Así se forma el ser humano, de esta manera humana, para que con esta formación establecerse un buen carácter para la toma permanente y durante toda la vida de decisiones prudentes que acercan al bien, a lo bueno. Imagínense ustedes que los responsables de los sistemas de gestión o los responsables de gestión del talento humano de las empresas o los coordinadores o los gerentes que toman decisiones en las organizaciones tuvieran un poco más de esto. Yo creo que nos evitaríamos muchas dificultades, o que, por ejemplo, las personas que ingresen nuevas a las organizaciones dentro de la valoración de ingreso o no a la empresa, se consideren su cultivo de lo humano o su cultivo de lo ético. Yo creo que estaríamos hablando de empresas mucho más desarrolladas y no estaríamos hablando de sistemas de gestión, que si la 1443, que si la 1072, que si la 0312, o sea, hablando pues de las mismas normas, y hablamos de normas y hablamos de los mismos estándares y de los mismos procedimientos y de las mismas baterías. Yo creo que si nosotros incorporáramos estos elementos, esos elementos técnicos estarían a un segundo nivel, no serían tan necesarios estar hablando tanto de ellos. Pero como carecemos de estos dos elementos, tenemos que apelar a la técnica, a la economía, para tratar de entender el mundo, y yo creo que ahí es donde estamos fallando un poco. Entonces, frente a esto, una pregunta:
¿Qué tiene que ver estas definiciones de la humanitas y el ethos con la gestión del estrés y el riesgo psicosocial? Entonces ahí pues definitivamente la educación. Entonces ahí en la educación es el punto de partida para mejorar esta situación. Así como el estrés es el punto de partida de entender que nos estamos enfermando por el modo de vida en que vivimos, que hemos creado, yo creo que la educación es la que nos puede resolver esta situación. Entonces, definitivamente en las empresas hoy gestionamos el estrés y el riesgo psicosocial y la salud mental desde la mera técnica. Entonces, hacemos uso de las baterías de riesgo psicosocial, muy útiles, por cierto, desde los sistemas de vigilancia epidemiológica, desde los indicadores de gestión, desde los estándares mínimos, desde la normatividad, desde las mediciones ambientales y ocupacionales, desde las mediciones económicas, desde las matrices de peligros y riesgos, desde los aspectos financieros, desde la utilidad, que algo sea útil, si eso no me da una utilidad, entonces yo no debo autorizar ese proceso, ese procedimiento o ese control. Desde las políticas organizacionales, desde el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo. Entonces, si ustedes miran, como la diapositiva muy bien indica, la gestión del estrés y el riesgo psicosocial, en definitiva, pretenden ser gestionadas desde la mera técnica. O sea, todos estos elementos fueron inventados por el hombre, muy bien inventados, muy bien sustentados, me parecen fenomenales, para pretender gestionar el estrés y el riesgo psicosocial. Sin embargo, si vamos a la definición de ética y humanidad y de felicidad con el Producto Interno Bruto, estos elementos no están siendo suficientes. O sea, no podemos pretender mejorar nuestros indicadores de felicidad, de humanidad, de compromiso, de miedos y de muchos otros elementos que no son considerados como indicadores sin tener en cuenta elementos básicos como la humanidad y la ética. Entonces ahí, nuevamente un llamado de atención. Entonces, en cambio, en contraposición a la diapositiva anterior, pues yo propongo que realmente la gestión del estrés y el riesgo psicosocial y de la salud mental se gestione a partir de la ética o la humanidad y ética para la gestión del estrés y el riesgo psicosocial. Entonces yo propongo incorporar unos elementos de los cuales nadie habla en los congresos, ni nadie habla en general en los libros que uno lee o en los artículos de revisión. Entonces, nadie habla del lenguaje para gestionar el estrés y el riesgo psicosocial como un elemento meramente humano de comprensión. Nadie comprende, por ejemplo, que conocer la historia del hombre es importante para conocer por qué nos estamos enfermando, o los principios de la naturaleza, el que primero para poder gestionar el estrés debemos comprender los principios de la naturaleza. Por ejemplo, entender que trabajamos de día y dormimos de noche, entender de que no podemos hacer, de que no somos multitarea. Si bien nuestro cerebro está desarrollado o tiene unas altas capacidades para desarrollar la multitarea, no es el ideal de vivir trabajando de esa manera. También, digámoslo, el acercarse a la literatura, dedicarnos al cultivo de sí, pero para yo poder cultivarme a sí mismo tengo que ser perresiasta, o sea, cultivar la perresía, o sea, ser capaz de decir la verdad. Pero ¿cómo vamos a ser capaz de decir la verdad si estamos esclavos del consumo y por eso tengo que conservar mi trabajo y por eso no puedo decir la verdad por temor a perder mi empleo? Entonces, al no ser capaz de decir la verdad, no puedo hacer acciones de mi propio cultivo, de mi cultivo de sí, por tanto no puedo cuidar de sí. Entonces, a mí me da mucha tristeza ver, por ejemplo, con este tema del coronavirus, cómo se desplegaron todas las estrategias del cuidado de sí, cuídese a sí mismo, protéjase, y no entiendo cómo pretender protegernos sin ser capaces de decir la verdad, por ejemplo. Entonces ahí desde el aspecto filosófico hay muchos elementos que nos están impidiendo que la técnica realmente haga un buen trabajo. Elementos como la prudencia, el miedo. ¿Quién gestiona el miedo en el estrés y el riesgo psicosocial? O sea, son elementos que están ahí y que son totalmente humanos. Entonces, también ahí, como ustedes ven en la diapositiva en amarillo, la técnica también tiene que estar ahí incorporada, pero hoy en día está como en la diapositiva anterior. La técnica se encarga de todo y aquí en lo que yo propongo es que la técnica sea un elemento más a todos los otros elementos no técnicos que necesitamos para gestionar el estrés y el riesgo psicosocial. Entonces,
¿cómo no quemarnos si se nos obliga a trabajar rompiendo todas las reglas naturales, todas nuestras reglas naturales? Siendo mal educados, porque solo nos educan en la técnica, para luego salir a comprar muchas cosas por miedo a la pobreza, ¿cierto? Ya que esto pues es una situación indecorosa, o sea, no es bueno ser pobre en esta sociedad. Entonces, ¿cómo no quemarnos por un burnout si el trabajador además debe ganar más dinero para alejarse de esa pobreza, ¿cierto? Entonces, frente a este modelo, presente desde nuestro nacimiento, definitivamente sus consecuencias requieren mucho trabajo individual, o sea, una educación no técnica. Y para resolverlo, y por más baterías y protocolos e indicadores y sistemas de gestión que estén presentes, no resolverán el riesgo de nuestros trabajadores frente a las cargas del estrés. Entonces, por eso yo creo que en el tema de la gestión del estrés, el riesgo psicosocial y la salud mental, tenemos que hacer una ruptura muy grande y muy rápida. Entonces, la gestión del estrés, la salud mental y el riesgo psicosocial deben ser vistas desde otro elemento. Hoy en día consideramos que el hogar debe ser como el sitio que eduque al ser humano en esa humanitas y en esa ética. Sin embargo, el hogar hoy en día se ha ido desvirtualizando porque cada vez trabajamos más o vivimos más por fuera de ese hogar. ¿Será que la escuela nos puede educar en esa humanidad y en esa ética? Tampoco. La escuela hoy también responde a los mismos principios utilitaristas. ¿Será que las instituciones del Estado lo pueden hacer? Tampoco. Nada más desprestigiado que los estamentos del Estado para educarnos en eso. Entonces yo creo que la empresa es el único ente que hoy tiene la capacidad para poder lograr esa educación en la ética y en la humanidad que tanto requerimos los seres humanos en ese contexto. Entonces, así, yo creo que de alguna manera las empresas deben trabajar por ese perfeccionamiento humano, ya que tienen los recursos físicos y económicos para hacerlo, pero primero debe educar a su gerente, educar a toda la estructura organizativa de la empresa en estos elementos éticos y de la humanidad y definitivamente a partir de esa educación, pues que las empresas realmente jalonen ese logro de los objetivos organizacionales. Porque no queremos empresas que sigan vendiendo plástico para que ese plástico termine en una gran ballena, en un gran cetáceo, sino que debemos empezar a construir empresas que no vendan elementos para comprar, sino elementos para ser cada vez pues, más mejores, digámoslo así, en armonía con la sociedad. Entonces, cuando una empresa madura desde las humanidades y desde la ética, ya quizás vaya perdiendo el interés de vender esas cosas que respondan a fines utilitaristas y más bien se ajuste desde sus indicadores, desde las matrices, desde los sistemas de gestión, a plantearse otro tipo de elementos o estrategias que permitan otro tipo de objetivos o de intereses, digámoslo así. Definitivamente cuando la organización logra lo anterior, o sea, madurar en ese sentido, que sus trabajadores maduran en ese sentido y sus políticas también, ya realmente sí se puede empezar a pensar en felicidad, en que la empresa sea una generadora de felicidad, pero no desde la felicidad que nos están inculcando hoy en día o que nos están obligando hoy en día. No, no desde esa felicidad. Entonces aquí yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible entonces buscar la felicidad desde un requerimiento organizacional? Hoy en día muchas empresas dicen, no, es que aquí tenemos que ser felices. No, o sea, no necesariamente así es. Si en este imperativo de la felicidad, en esta obligación de ser feliz, estamos rompiendo los límites de nuestra biología y nuestras circunstancias. Eso es una pregunta que yo me hago. Pues es ilógico pensarlo y si de modo complementario, como diría el mismo Schopenhauer, la felicidad pertenece a los que se bastan a sí mismos. Entonces, ¿cómo buscar que una empresa haga feliz a un trabajador o que le obligue a que ese sea feliz si el trabajador no se basta a sí mismo? ¿Por qué no se basta a sí mismo? Porque tiene que salir a comprar, porque en la medida de que vive para comprar, es en esa manera que se hace feliz y está muy perdida las personas. Entonces, es muy difícil que se logre la felicidad desde estos principios. Entonces, en últimas, la mejor forma de gestionar el estrés y el riesgo psicosocial es a través de la educación, de la cultura, como de alguna manera lo indicó Víctor Hugo, y abro comillas. Habría que multiplicar las escuelas, las cátedras, las bibliotecas, los museos, los teatros, las librerías. Habría que multiplicar las casas de estudio para los niños, las salas de lectura para los hombres, todos los establecimientos, todos los refugios donde se medita,
donde se instruye, donde uno se recoge, donde uno aprende alguna cosa, donde uno se hace mejor. Entonces, yo creo que en esta entrecomillado de Víctor Hugo, que lo tomé del libro de Inuncio Ordine de la utilidad de lo inútil, es claro de que no podemos pretender nunca gestionar el estrés y el riesgo psicosocial desde los elementos meramente técnicos que no incorporan estos elementos. Yo creo que ahí tenemos nosotros una gran deuda con nuestro quehacer de la seguridad y salud del trabajo, de la seguridad, de la salud mental de los trabajadores. Yo creo que acá tenemos una gran deuda y es nosotros formarnos en esas características, porque como decía Sócrates, si usted, le decía a Alcibiades, si usted pretende de algún momento gestionar la ciudad o gestionar la empresa o gestionar el área de gestión del talento humano o gestionar el área de seguridad y salud del trabajo, antes de usted pretender gestionar esa área, usted debe primero gestionarse a sí mismo para poder lograr hacerlo. Yo quisiera preguntarle a alguna empresa si tiene estandarizado el determinar qué tanta gestión tiene la persona de sí mismo, de sus valores, de sus miedos, de sus recursos, para poder ahí sí pretender gestionar el área de gestión del talento humano, de gestión de seguridad y salud del trabajo, y que vaya a gestionar el estrés, la salud mental de los trabajadores. Yo creo que estamos totalmente desenfocados, con todo respeto, y mi ponencia precisamente busca eso, generar una ruptura, generar un llamado de atención, generar un pare. Hoy en día estamos en el mundo de que tenemos que hablar siempre en positivo, porque positivo, no. Yo creo que en este momento debemos hacer un alto en el camino y reflexionar preocupados, pero pues con mesura, con tranquilidad y con humanidad, pretender mejorar el curso de nuestra gestión para el beneficio de los trabajadores. Así que mis queridos colegas, gerentes de seguridad y salud del trabajo y todas las personas que nos acompañan, que de alguna manera les interesan estos temas, una invitación muy respetuosa a gestionar desde la incorporación de nuevos elementos, invitar a leer nuevas lecturas, nuevos libros que nos abran el conocimiento, que nos vean, nos permitan ver el mundo de manera distinta. A mí me pasó así cuando yo hice mi maestría en bioética. Una cosa era yo cómo veía el mundo de la seguridad y salud del trabajo antes de hacer la maestría, y otra cosa es cómo veo yo hoy ese mundo después de que estudié un poco del tema de la ética, la filosofía y las humanidades. Quiero terminar mi ponencia con una última diapositiva en donde voy a leer lo siguiente. Creo que he ofrecido suficiente ilustración para que llegue la hora de reconsiderarnos la forma en que actualmente gestionamos el estrés y el riesgo psicosocial, así como la salud mental. Está claro que desde las herramientas actuales no podrán ofrecerse cobertura a nuestra compleja forma de ser como humanos. La medicina, la psicología o la administración por sí solas no lograrán comprender con la técnica actual el complejísimo mundo del humano. Entonces, creo que ha llegado la hora de que las mismas personas responsables de los sistemas de gestión, las universidades, las sociedades científicas, las empresas, entre otros, fomenten el abordaje de lo contenido en este artículo para que de manera inmediata pueda complementarse a las valiosas herramientas actuales, pero que aisladas no son más que Prozac para un enfermo quemado por tanto trabajo. Esto sí que es algo inútil. Entonces, con esto termino mi ponencia, muy respetuosa, pero con mucha intensidad de mi parte, con el mejor ánimo de apoyarles de alguna manera, de que ustedes tomen alguno de los elementos incorporados acá para ustedes, y que alguno de estos elementos los lleven a su vida diaria y a su vida privada. Y les aseguro de que a partir de ahí empezaremos a ver verdaderos cambios en la seguridad y salud de nuestros trabajadores, en el abordaje de su salud mental y de su estrés y del riesgo psicosocial, y no pensar de que solo con baterías o solo con elementos que provienen solo de la técnica, que ya hemos hablado bastante en esta ponencia, van a resolver como todos los problemas. Entonces, apreciados asistentes a este congreso, muchísimas gracias por escucharme.
De mi parte, Diego Hurtado, siempre presente con nuevas ideas, con nuevas orientaciones y que son ofrecidos para ustedes de manera muy respetuosa. Un abrazo para todos y muchas gracias.